Matthew, eres periodista de investigación, principalmente has trabajado temas de corrupción como los Panama Papers o el caso de Fertinal, y desde 2017 has estado involucrado en la investigación sobre Pegasus, que es un software que ha sido utilizado para espiar a miles de personas en todo el mundo. ¿Podrías contarnos un poco sobre Pegasus? ¿Qué es? ¿Cómo se ha usado? ¿Cómo se ha desarrollado esta historia? Bueno, Pegasus es una herramienta de espionaje muy potente desarrollada por una empresa israelí que se llama NSO Group, fundada en el 2010. Esta herramienta permite a una agencia de gobierno penetrar totalmente en un teléfono celular para apoderarse de este teléfono. Apoderarse en el sentido de acceder a toda la memoria, ya sea el historial de llamadas, mensajes, pero también para tomar el control directamente del teléfono, es decir, activar el micrófono, activar la cámara, prácticamente transformando el celular, lo que todos traemos siempre pegado a nosotros, como el aparato que nos espía directamente. Con esto pueden acceder a la ubicación de la persona, puede prender el micrófono, entonces escuchar sus conversaciones privadas, escuchar sus llamadas, tener acceso a los mensajes sin importar el servicio de mensajería, por más encriptado que sea. Y es una herramienta muy poderosa que esta empresa ha vendido a varios gobiernos en el mundo, el primero de los cuales ha sido el de México durante el sexenio de Felipe Calderón y que se repitió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese es el programa, el software, el spyware Pegasus. ¿Y cuál es el uso que se le dio? Digamos, ¿habría un uso que pudiéramos decir que era legal, pero otro que no? ¿Cómo es eso? Sí, de su programa, bajo el argumento de que se usa para hacer investigaciones antiterroristas sobre redes de pedofilia y de crimen organizado. Lo que se ha visto es que varios gobiernos de talante autoritario, como el de México en aquel entonces, lo han usado de manera dual. Por una parte, se usaba en el marco de investigaciones judiciales por parte de la extinta Procuraduría General de la República, o por parte de los militares, que es un poco más complicado porque no tenían facultades, pero por lo que se ve, pues iban por personas que podríamos suponer eran del crimen organizado. Y por otra parte, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo ha usado, principalmente el CISEN, que ya no existe, lo ha usado para hacer espionaje contra periodistas, contra defensores de derechos humanos y contra políticos. Lo que hemos encontrado en la investigación internacional Pegasus Project es que de los más de 15,000 personas que han sido espiadas en México durante el periodo entre 2016 y 2017, hay más de 25 periodistas identificados, más de 100 defensores de derechos humanos y más de 700 actores políticos muy relevantes de oposición a Enrique Peña Nieto y al grupo de Miguel Ángel Osorio Chong, que era secretario de Gobernación. El único uso legal que se puede hacer de un sistema de espionaje en México es con mandato judicial, con un permiso. Es como si yo autoridad cateo tu casa, necesito una orden de cateo de un juez que autorice la irrupción de agentes en tu casa. Pues es exactamente lo mismo en un celular. En un espionaje de un celular no puedes hacerlo sin que un juez te dé el permiso. Imagínate si llegan agentes a tu casa sin orden judicial a destrozar tu puerta, pues sin orden judicial es ya una muestra de un régimen muy autoritario. Pues en el caso del espionaje es exactamente igual. Claro. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolló la investigación, cómo empezaron a jalar los primeros hilos de esta historia. Bueno, el tema de Pegasus empezó en el 2016 cuando un activista de Emiratos Árabes se dio cuenta que empezó a recibir mensajes extraños, los mandó a un laboratorio de tecnologías que está basado en Toronto, que se llama el Citizen Lab.
el cual determinó que estos mensajes con un vínculo estaban dirigidos a esta persona para infectarlo con este software Pegasus. Entonces, rindieron un informe que hizo un poco de escándalo y a medida que pasaron los años, más personas empezaron a darse cuenta que también habían recibido mensajes. En México empezó con personas que empujaban la implementación de un impuesto sobre los refrescos, que se dio a conocer a principios de 2017 y que fueron confirmados también como ataques de Pegasus. Y posteriormente, en el verano de 2017, el New York Times, junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales y el Citizen Lab, publicaron un informe muy importante que se llamaba Gobierno Espía, el cual revelaba ya cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto había usado Pegasus para tratar de espiar a periodistas muy relevantes como Carmen Aristegui, a defensores de derechos humanos, como los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que daban seguimiento al tema de Ayotzinapa, y posteriormente a actores políticos. Entonces, a partir de ese momento sabíamos ya que el gobierno de Peña Nieto había usado Pegasus con fines ilegales y con fines de espionaje a periodistas, a defensores de derechos humanos y a opositores políticos. En los años siguientes, desde el periodismo, nos hemos dedicado a tratar de entender cómo se había vendido este programa, quiénes eran los intermediarios, porque se trata de un mercado muy oscuro, como el de las armas, que pasa por agentes con pasados turbios, intermediarios extranjeros, militares mexicanos, este mundo subterráneo de la seguridad que opera en total opacidad en México bajo los argumentos de la seguridad nacional. Y este año, una organización basada en París que se llama Forbidden Stories y Amnistía Internacional, la sede en Londres, tuvieron acceso a una base de datos que les fue filtrada, en la cual aparecían más de 50,000 números telefónicos que pertenecen a... se trata de una base de datos de números que están en el primer paso de una infección de Pegasus. O sea, el hecho de aparecer en esta base de datos no quiere decir que uno fue atacado y tampoco quiere decir que fue espiado, sino que estuvo como blanco de una agencia clienta de NSO Group y que poseía Pegasus. Entonces ellos convocaron a 16 medios de comunicación para trabajar durante varios meses esta base de datos para entender qué era y entender mejor el funcionamiento de Pegasus. Y esto se publicó este año en el verano, en julio, se llamaba el Pegasus Project y pues reveló la magnitud del espionaje ilegal en México, pero en otros países autoritarios como en Arabia Saudita, en Marruecos, en los Emiratos Árabes, en Azerbaiyán, pero mostró que México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue al parecer el principal usuario de este programa con fines ilegales para espiar a opositores políticos, entre ellos todo el círculo del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, periodistas, más de 25 periodistas, entre ellos Genaro Villamil, director del SPR, varios de la revista Proceso, de hecho 6 de la revista Proceso en ese momento, el círculo de Carmen Aristegui, o sea, personas muy relevantes en el mundo mediático mexicano, del periodismo de investigación y muchos defensores de derechos humanos. Y esto pues reveló que pues la magnitud de un escándalo, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto, al menos podemos suponer, trató de atacar lo que es pues, parte esencial de la democracia, que es la información, que es la información independiente, que es el trabajo, que es la defensa de los derechos humanos por parte de personas dedicadas a esto.
y cuyo espionaje de los teléfonos pone en riesgo a muchas personas. Aparte del espionaje político que se ha normalizado en México, que no debería, pero digamos, lo que se reveló fue la magnitud, el uso totalmente descontrolado de este programa muy poderoso por parte de agencias de Estado que no rindieron cuentas a nadie, ni en aquel entonces ni ahora. Ahora, ¿qué significa hacer periodismo de investigación en un entorno en el cual todo es rápido, todo es velocidad, hay fake news, hay exceso de información? Es como ir en contra de alguna manera de la corriente, pero a la vez es cuando más necesario es. ¿Cómo ves ese contexto? Pues precisamente por ese contraste, el periodismo de investigación es como hacerse un poco al lado de este ruido permanente para tratar de captar algo más trascendental, algo que va más al fondo que el ruido intrascendente de redes sociales, de las noticias falsas, etc. Es poner la atención sobre un tema y dedicarle tiempo, que es lo que el recurso más preciado del periodismo, no tener tiempo, siempre estamos contra el tiempo, y poder dedicarle tiempo a un tema para trabajarle, para cruzar información, para ir a ver personas involucradas, para leer sobre el tema, para enriquecerse, Esto se ve reflejado al fin de cuentas en los trabajos. Y es más necesario que nunca ahora, como dices, porque la dinámica del ruido permanente no aporta, genera polémica, genera escandalillos, pero son temas que mueren del día a la mañana, que se vuelven caducos en 20 minutos. Es un tema de fondo, es un tema de cómo nos vemos como sociedad, qué papel le damos a la defensa de los derechos humanos, al periodismo, habla de la impunidad, habla del uso por parte de un grupo en el poder de las herramientas del Estado para sus fines, habla de muchas cosas, temas de fondo, temas que sí son trascendentales, temas de interés público muy relevante. Esto comparado con el tuit de una senadora que tuitea cada 20 minutos, yo creo que sí merece mucho más dedicarle tiempo y recursos. Muy bien, pues muchas gracias, Mateo. Muchas gracias.